El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra en la Cordillera Cantábrica, repartido entre las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León y Asturias. Se trata del primer parque nacional declarado en nuestro país, cuando en 1918 se concedió esta protección al conjunto de la montaña de Covadonga. Es el representante de los sistemas ligados al bosque atlántico, y se trata de la mayor formación caliza de la Europa atlántica, con importantes procesos kársticos, simas de más de 1000 metros, erosión glaciar y presencia de lagos. Los picos de Europa han tenido una ocupación pronta y antigua. No les ha pasado como el caso de algunas famosas montañas, como es el caso de Ordesa, en el que su gran magnitud y las creencias religiosas las convirtieron en picos aislados, inhabitados o sagrados. Por el contrario, en picos de Europa han tenido una ocupación constante, al menos desde el Neolítico. Pero siempre esto se ha dado con una vida en armonía con la naturaleza, lo que nos ha permitido mantener esta belleza hasta nuestros días. Cabe destacar en esta zona la famosa batalla de Covadonga. En el año 722 llegaron los árabes y las peñas tuvieron que brindar su protección a los astures. Es en este caso en el que don Pelayo, contando con un pequeño ejército, consiguió vencer al gran ejército musulmán, entre estos montes y macizos rocosos. Picos de Europa se caracteriza además por ser un espacio protegido que ha conseguido compatibilizar su conservación con la presencia de poblaciones en sus macizos y de actividad humana. Una de las actividades que más tiempo lleva ejecutando el hombre en Picos de Europa es la trashumancia, siendo Valdeón el destino del ganado trashumante procedente de Extremadura. La trashumancia es el movimiento de los rebaños a larga distancia y en el caso concreto de España pues atraviesan toda la península desde el sur, desde las montañas de Huelva, de Andalucía, de Extremadura, hasta en este caso las montañas aquí de los Picos de Europa, ¿no? El interés que tiene es, desde el punto de vista ambiental, absolutamente extraordinario, porque lo que hace realmente la trashumancia es recuperar los movimientos de la fauna salvaje antes de la domesticación de los primeros animales domésticos. O sea que se puede considerar que la trashumancia se está realizando en la península seguramente desde hace millones de años a través de la fauna salvaje y que luego, a partir de hace unos 8000 años, cuando ya se domestican los primeros animales, básicamente las vacas, las cabras, posteriormente las ovejas, lo que hacen es recuperar esos recorridos de la fauna salvaje. ¿Qué ventajas tiene desde el punto de vista ambiental? Lo fundamental es la adaptación al clima. Cuando se seca en el sur, en Extremadura, en Andalucía, el campo, la hierba, generalmente a finales de abril, a principios o mediados de mayo, los animales, al no tener comida y no tener agua, se mueven, se desplazan hacia las montañas. Al irse desplazando, no solo conservan los caminos, que desde el punto de vista de la ganadería se llaman cañadas, va segando la hierba con sus dientes, pero también va sembrándola con las semillas que va comiendo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y muy impresionante es que un rebaño de 1000 ovejas, que es un rebaño relativamente pequeño, cada día transporta unos 5 millones de semillas a lo largo del recorrido. Y además esas semillas van abonadas con su estiércol, que es aproximadamente 3 toneladas. O sea que por cada rebaño de 1000 ovejas o cada vacada, cada manada de 1000 vacas, de 100 vacas, se transportan diariamente de 3 a 4 toneladas de abono para el suelo y aproximadamente de 3 a 5 millones de semillas. Estas semillas, como están predigeridas por el intestino, los estómagos de los rumiantes, en su mayor parte germinan, porque ya van preparadas para germinar, con lo cual van desde el sur de España hasta el norte distribuyendo una biodiversidad inmensa de semillas, porque la península ibérica es una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo, sobre todo para el tema de pastizal, seguramente debido a la persistencia de la transhumancia. En la península ibérica, por ejemplo, cada metro cuadrado de pastizal tiene 40 especies distintas de plantas.
que es una biodiversidad superior a la que puedan tener las propias selvas del Amazonas, ¿no? Y esto se puede conservar solo gracias a la transhumancia. Las formaciones kársticas que podemos encontrar aquí en Picos de Europa ha permitido la formación de grandes cavidades que fueron rellenadas con minerales conformando yacimientos de grandes bolsas. Estos yacimientos se explotaron de forma subterránea a través de grandes túneles subterráneos a altas profundidades, pero estos yacimientos tuvieron una serie de problemas, como por ejemplo lo abrupto del terreno, la separación entre distintos puntos de yacimientos o por ejemplo la falta de mano de obra o la gran altitud a la que se encuentra, por lo que había grandes problemas con el agua y con la nieve. Esto fue solucionado a través de obras faraónicas, tanto de carreteras como formación de pueblos para alojar a los mineros, y la falta de mano de obra cualificada se solucionó en gran parte con trabajo infantil. Pero no todo lo que rodea la minería es negativo. Socialmente en esta zona creó un gran número de empleo en una época económicamente muy difícil y además supuso la llegada de un avance tecnológico e infraestructura a esta zona. Hace un siglo que la gran transhumancia que recorría toda España con aproximadamente 5 millones de cabezas de ganado desde el norte hasta el sur 2 veces al año, en primavera y en otoño, desaparece y todos estos caminos se pierden, un patrimonio inmenso de caminos que tienen 125.000 kilómetros de longitud y 400.000 hectáreas de superficie reservadas para la transhumancia, es decir, el 1% de todo el territorio nacional está reservado para el movimiento de los ganados. Al no haber esta transhumancia, los caminos se pierden, se embastecen, al no pastarse la hierba, pues se convierten en matorrales o en bosques, que luego da lugar a que haya problemas de incendios, desaparecen muchas especies pequeñas como las orquídeas o muchos tréboles, muchas leguminosas que son pequeñas y no pueden competir al no estar pastadas con las plantas más grandes que las van ahogando poco a poco, y además sobre todo se pierde esa conectividad ecológica entre el sur y el norte de España. Se rompe por completo durante el último siglo, medio siglo, y esto provoca también una disminución enorme en la capacidad de adaptación de las plantas y de las especies animales al cambio climático. Con lo cual la transhumancia, ya prácticamente desaparecida, se plantea como la gran alternativa a una ganadería ecológica, natural, de animales felices que andan transhumando, moviéndose por todo el país, aprovechando las flores y los recursos naturales, que no dependen de la importación de piensos, que no dependen del gasto de energía, que no solo no contaminan, sino que están absorbiendo carbono en el suelo, porque todo ese suelo que van enriqueciendo con el abono y con las semillas es el gran sumidero de carbono, más importante aún que los bosques. Por todo lo que encierra estos picos, el Parque Nacional de Picos de Europa es el segundo parque más visitado de toda España, solo por detrás del Parque Nacional del Teide, en Tenerife. El Plan Director de Parques Nacionales establece que la caza ni la pesca son compatibles con los objetivos de cualquier parque nacional. Sin embargo, como caso único en Europa, está este parque en la parte gestionada en Castilla y León, en la que se han permitido estas actividades, incluyendo la caza del lobo, lo que ha creado una gran polémica. Este lugar, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, esconde tras sus 3 macizos profundos valles y gargantas, lagos y ríos que aún hoy siguen modelando el paisaje de los picos de Europa con la